Bueno, gracias Ulrike. Es un placer, la verdad, seguir formando parte de este curso simposio, así que para mí, un honor. Muchas gracias de nuevo por invitarme. Y bueno, sí, creo que ya me conocen, y espero hoy también estar también en la charla de los alumnos, porque está súper interesante y hay muchas preguntas también ahí. Y bueno, en función de todo lo que ustedes ya estuvieron viendo, y un poco se va a ir y entremezclando lo que vamos diciendo, que eso está bueno y genera más preguntas. Hoy yo les voy a contar un poquito y muy resumido lo que podría llegar a ser la respuesta inmune contra estos tripanosomátidos, que podría llegar a ser balanceada o no, depende. Pero la realidad es que tanto el hospedero como estos parásitos evolucionan en forma conjunta y ambos quieren sobrevivir. Con lo cual hay un mecanismo de respuesta de un lado y también de estrategias de evasión por el otro lado. Por favor, si tienen alguna duda, no tienen más que hacerla. Yo no tengo problema en cortar mi clase y después volver a retomar. Un poquito para ponernos en contexto, para quienes nos hemos olvidado un poquito de lo que es el sistema inmunológico. Lo primero, voy a, perdón, pasar a opciones de puntero láser, ahí está. Uno de los principales mecanismos de protección contra cualquier microorganismo, acá lo vamos a hablar en general, después vamos a pasar a los parásitos en particular, es la barrera externa que está dada principalmente por la piel, ya sea la epidermis o la dermis y las mucosas. Esta vía es bastante importante principalmente en estos tripanosomátidos que llegan al hospedero a través de vectores que utilizan la piel como medio digamos, de picadura, etc. Y después tenemos un sistema inmunológico que está dado por un sistema interno ya, donde hay una primera línea de defensa que está dada por lo que podríamos llamar una defensa inespecífica, ¿sí? Porque esta defensa se va a activar frente a lo que uno llama patrones moleculares asociados a patógenos, que son secuencias que se encuentran en consenso en distintos microorganismos y que las células, tanto las células natural killer como las células fagocíticas, que podrían ser principalmente los macrófagos y las células dendríticas, tienen receptores, principalmente conocidos como Toll-like receptors o receptores Toll, que son de los que más se hablan, pero también hay otros, que se activan y ahí comienza la respuesta. También dentro de la primera línea de defensa hay moléculas o sustancias humorales como citoquinas y las moléculas del complemento. Esta primera línea de defensa, como les comenté, es lo que podríamos llamar antígeno inespecífica, ¿sí? Es una respuesta rápida, es la primera que aparece y es la que va a activar a la segunda línea de defensa. No es clonal, aunque últimamente sí se sabe que hay, no como, digamos, una respuesta clonal de memoria, pero sí como una respuesta conocida, digamos. Y esos son los últimos estudios que se están haciendo. Y a su vez, luego tenemos, ya les dije, por interacción entre la respuesta innata y la respuesta adaptativa, la activación de ahora sí, células que son antígeno específicas, que son las células T, las células B, y esta respuesta ahora sí es clonal y es una respuesta de memoria, es una respuesta más lenta en la primoinfección, por supuesto, porque cuando hay una segunda infección, estas células, que son las de memoria, van a ser las primeras
que van a activar toda la línea de defensa contra esta segunda o X infección, ¿sí? Además de que nuevamente se va a activar la primera línea de defensa, ¿sí? Cuando haya una segunda infección vamos a tener activación de la respuesta innata nuevamente, que como ya les dije, hay como un recordatorio ya del encuentro con ese microorganismo, y la segunda línea de defensa. Un poco para que lo veamos acá esquematizado, para un agente infeccioso que es una bacteria, pero podría ser cualquier microorganismo. Como le dije, estos microorganismos presentan patrones moleculares que son consenso y que producen la activación de diferentes receptores que reconocen esos patrones moleculares. Los principales y los más conocidos son los receptores de tipo Toll-like receptors, y a su vez también se produce por las células fagocíticas la fagocitosis de estos microorganismos. Esto accionar y también activación de neutrófilos, ¿sí? Esta activación va a producir, por un lado, la secreción de diferentes citoquinas y la activación, como dije antes, del sistema inmune adaptativo, ¿sí? Ya sea, por ejemplo acá, que tenemos como una línea intermedia entre lo que es innato y adaptativo, vamos a tener la activación de las células B por antígenos independientes con secreción de diferentes anticuerpos, pero a su vez la presentación de diferentes péptidos a través del complejo molecular, el complejo mayor, perdón, de histocompatibilidad de clase 2, ya sea por macrófagos o por células dendríticas, va a activar a las células T, que a su vez van a colaborar con las células B para la secreción de anticuerpos específicos. A su vez, también va a haber activación de otro tipo de células T, que son las células T citotóxicas, a través de la presentación de cualquiera de los péptidos que se producen dentro de células, cualquiera sean, no células fagocíticas especializadas, a través del complejo que se forma entre estos péptidos y el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Como también les dije, va a haber otras moléculas, como por ejemplo las del complemento y citoquinas, que van a, digamos, formar parte también del ambiente inmunológico que permite la activación de este sistema. Lo que aquí está súper resumido, no es así. Este sistema es muchísimo más complejo. Acá ustedes ven que dice células efectoras. Piensen que no solamente tenemos células T, CD4, que serían las células ayudadoras o helper, y las células CD8 y citotóxicas, sino que también estas células a su vez pueden ser células efectoras, pueden ser células de memoria, pueden ser células residentes en los tejidos. Dentro de las células T helper tenemos, de acuerdo a las citoquinas que secretan, células de tipo TH1, que son inflamatorias, y células TH2, que son principalmente del tipo antiinflamatorio. Y a su vez tenemos otras series, dependiendo también de las citoquinas que secretan. Una muy conocida, muy estudiada en el contexto de estas enfermedades, es la TH17, que secreta interleuquina 17, TH9, TH22, y también tenemos células de tipo regulatorias. Lo mismo que ocurre con las células B, que no son solamente células que se transforman en plasmoblastos o plasmocitos para la secreción de anticuerpos, sino que también va a haber una subpoblación de células regulatorias. Esto es debido a que cuando una respuesta se inicia, tiene que haber un mecanismo de control para que no haya una exacerbación de esa respuesta que, si es totalmente inflamatoria, y ahora lo vamos a ver, va a producir autoinmunidad o daño en el tejido. Pero no solamente la complejidad está desde el lado del sistema adaptativo, sino que también la tenemos del lado de la respuesta innata, porque no
hay distintos tipos de macrófagos. Hay macrófagos de tipo M1, que son más de accionar inflamatorio, macrófagos de tipo M2, que son principalmente con un accionar antiinflamatorio, y bueno, un poquito, y después hay otras células, como por ejemplo las células que son CD4, CD8 negativas o dobles positivas. También están las células T, que expresan, en vez de ser este receptor alfa-beta, es gamma-delta, y forman parte de una respuesta también que no termina de definirse si es innata o adaptativa. Simplemente para ponerlos en contexto de que este sistema, que así está muy esquemático, a medida que va transcurriendo las investigaciones, se va complejizando cada vez más, y ya después también lo vamos a ver. Y no les voy a hablar del ciclo de vida de los tripanosomátidos, porque ya lo vieron súper bien con Ulrike y luego en las otras charlas, sino simplemente para que nos pongamos en contexto de qué forma están viendo el hospedero. En el caso de Trypanosoma brucei, está viendo un parásito que se encuentra en sangre, ¿sí? Mientras que en el caso de Leishmania está viendo un parásito que se encuentra dentro de la célula, y para Trypanosoma cruzi tenemos las dos formas, el tripomastigote sanguíneo y la forma a mastigote intracelular. Y eso va a depender o va a generar una respuesta de tipo principalmente humoral o de tipo celular. Y como les dije antes, como estos microorganismos trabajan al mismo tiempo que está la respuesta inmunológica, es decir, que quieren sobrevivir, generan una serie de estrategias que le permiten coexistir. Y estas estrategias, por ejemplo, están dadas principalmente para Leishmania y Trypanosoma brucei en el accionar sobre los distintos tipos celulares que al principio comienzan a infectar, bueno, en caso de Leishmania, o a interaccionar en el caso de Trypanosoma brucei. Recuerden que no es intracelular. Después tenemos otros mecanismos, como es la variación antigénica, que también ya lo vieron, digamos, el más estudiado es la BCG en el caso de Trypanosoma brucei, pero también Trypanosoma cruzi lo tiene con un montón de secuencias repetitivas que tiene su genoma, en transialidasa, que es la familia más extensa que tiene, y Leishmania, como ya vieron recién, también tiene otras proteínas que le permiten realizar este camuflaje o esconderse de la respuesta inmunohumoral, que está dada principalmente por los anticuerpos, ¿no? Y después, a su vez, también hay otros mecanismos que consisten en supresores de las células mieloides y inactivación de células T y de células B. En esta parte no me voy a detener demasiado, pero es simplemente que recuerden que este es un mecanismo bastante importante por el cual estos microorganismos suprimen la respuesta mieloide y por lo tanto el desarrollo y la diferenciación de células T y de células B. Ahí está. Si pasamos entonces a ver uno por uno estos microorganismos, tenemos entonces a Trypanosoma brucei, que bueno, también lo han visto, tiene distintas formas, distintas especies, perdón. Tenemos Trypanosoma brucei gambiense, que es el que produce principalmente lo que se llama infección crónica, en el 98% de los casos, y Trypanosoma brucei rhodesiense, que se relaciona principalmente con una infección de tipo aguda. Y hay una tercera subespecie, que es Trypanosoma brucei brucei, pero que no infecta humanos, y ya vamos a ver un poquitito por qué, pero sí produce tripanosomiasis animal. Como les había comentado, la primera barrera de defensa para cualquier microorganismo que se
digamos, ingrese a nuestro organismo a través de la piel, es efectivamente este sistema de la piel que no solamente va digamos, tratar de contener la infección per se, sino que también hay una serie de moléculas que vienen ya con la mosca, ¿sí? A través de la saliva o con el mosquito en el caso de Leishmania, y que tienen un accionar dentro de este tejido. Por ejemplo, si nos fijamos acá, tenemos adenosina diamidasa y otras enzimas como apirasa, que lo que hacen es inhibir el sistema de coagulación y la agregación plaquetaria, lo que por un lado va a permitir que haya, digamos, un acceso de las distintas moléculas o distintas células del sistema inmunológico hacia la piel, pero también lo que va a producir es el ingreso del microorganismo a la sangre, ¿sí? A través de las células epiteliales. Por otro lado, también hay otras moléculas que son de tipo alergénicas, como esta, el antígeno 5, que va a producir degranulación de mastocitos, y con ello liberación de histaminas y el factor de necrosis tumoral, que va a producir aumento de la permeabilidad de la membrana de las células endoteliales, cumpliendo una función similar a lo que les comenté antes de los efectos en la coagulación. Y también lo que se puede observar es que hay algunas moléculas que inhiben a estas células que ya están ingresando en la piel. Lo mismo está haciendo el tripanosoma, ¿sí? Va a tener distintas moléculas, distintas proteínas que van a producir, por un lado, activación, o por el otro lado, inhibición de esta respuesta, ¿sí? Recuerden que aquí ya encontramos la transformación o el cambio de la BCG, que se encuentra en la forma metacíclica hacia la forma sanguínea, ¿sí? Y estas moléculas, tanto CPG, que es una secuencia nucleotídica, como BCG, actúan como esas moléculas que yo les dije antes, esos patrones moleculares que actúan sobre receptores de tipo TOL, para activar el sistema inmunológico. Como les comenté, digamos, hay distintas cepas de Trypanosoma brucei que pueden infectar el humano, y hay otras que no, y eso está dado principalmente por la presencia de estas dos proteínas que tienen las formas infectivas, que lo que hacen es inhibir a estos factores tripanolíticos que se encuentran en el hospedero, ¿sí? Trypanosoma brucei no tiene ninguna de estas dos proteínas, por lo tanto, estos factores tripanolíticos lo que hacen es producir poros en las membranas del parásito, con lo cual se produce la lisis del mismo y se evita la infección. Una vez que ingresó el parásito dentro de la piel, comienzan a activarse los diferentes mecanismos de la respuesta inmunológica, que en forma resumida también lo podemos ver acá, con la activación inespecífica, digamos, de la respuesta innata, a través de la activación por estos receptores que le mencioné, de neutrófilos o células natural killer o natural killer T, que secretan diferentes citoquinas, principalmente de tipo inflamatorio, ¿sí? Como interleuquina 1, 6, TNF, interferón gamma. Recuerden que interleuquina 1 es una de las citoquinas que produce el aumento de la temperatura y la fiebre, ¿sí? Por eso yo siempre recomiendo que no está mal, creo que los médicos también lo recomiendan, tener fiebre al principio, no muy alta, porque eso produce activación del sistema inmunológico, ¿no? Esto va a producir activación de los macrófagos, y estos macrófagos, como les dije antes, van a secretar diferentes citoquinas y van a presentar dentro del contexto del complejo mayor de histocompatibilidad,
los distintos péptidos que están presentes en las proteínas de estos parásitos a las células T que se autoproliferan mediante la secreción autocrina de interleuquina 2. A su vez también van a haber células T de tipo Th2 que van a secretar interleuquina 4 para la producción de los distintos anticuerpos, que van a actuar sobre la membrana de las proteínas que se encuentran en la membrana del parásito. Que en este caso, ahora vamos a ver, que ya lo vieron, presenta el inconveniente de que esas proteínas son principalmente las BCG que se recambian constantemente. Pero a su vez, también hay moléculas que presenta Trypanosoma brucei, como esta que les indico acá, que lo que producen es una inhibición o un efecto supresor sobre las células natural killer y las células T, lo que produce la secreción de interleuquina 10. Esta interleuquina 10 lo que hace es activar, como les dije antes, macrófagos de tipo M2 en forma alternativa, ¿sí? Lo que sería que no están activados directamente por acción de las moléculas del parásito sobre los receptores celulares, sino que a través de la secreción de citoquinas. Eso es lo que se llama activación alternativa o bystander activation en inglés. Y esta activación diferencial lo que produce es la activación de la arginasa, que uno de sus compañeros bien lo comentó durante las charlas que se están dando a las 2:30 de la tarde, en la cual la activación de esta enzima, digamos, dirigida hacia la producción de ornitina y urea, produce o favorece la replicación del parásito dentro de, digamos, favorece la replicación del parásito. Y a su vez lo que se produce es la disminución de otras especies reactivas o de citoquinas inflamatorias, que lo que producen es la muerte del parásito, la eliminación del mismo, y en ausencia de ellas lo que se produce es la presencia persistente del parásito en sangre. Eso favorecido a su vez por lo que dijimos antes, que es la variabilidad de la BCG, que en la parte superior lo estamos viendo esquemáticamente, pero en la parte inferior es un estudio realizado por estos autores en ratones, en un modelo animal murino, en donde lo que pueden observar es que la parasitemia a lo largo de los días de infección se mantiene, mientras que los anticuerpos específicos contra una determinada BCG van a ir aumentando, es decir, se hace el pico correspondiente con la secreción del anticuerpo, y luego va a bajar y se van a generar otros anticuerpos contra otra BCG diferente. Y esto lo que genera es que nunca se termine de completar el sistema de protección de anticuerpos en el sistema inmunológico, y por lo tanto la parasitemia no baja. Además, la BCG tiene otras funciones, inhibe el sistema complemento, como les dije, produce aumento de la ornitina, porque es otra de las moléculas que compiten o que permite competir con la arginasa para el desvío hacia estas moléculas que favorecen la proliferación del parásito. También lo que se ha visto es que produce o induce estas citoquinas, interleuquina 1, TNF-alfa e interferón, en las células T, y eso lo que produce a su vez es daño tisular, y además producen autoanticuerpos por mímica molecular. Todo esto, como les dije, estos dos mecanismos conllevan al daño tisular, mientras que
el aumento de la interleuquina 1 a aumento de fiebre en estos pacientes. Por el otro lado, tenemos a Leishmania, hoy en tiempo, tenemos a Leishmania, que como bien les comentaron, tienen distintas formas, la forma cutánea, la forma bucocutánea, y la más grave, que es la forma visceral, que está dado por, no solamente por las distintas especies infectivas, sino también influenciado por la respuesta inmunológica del hospedero. Y acá también lo que vemos es que hay una respuesta que está dada en forma primaria por las células y la respuesta de tipo humoral que se da en la dermis, ¿sí? Lo primero que observamos es que luego del ingreso del promastigote a la dermis va a haber fagocitosis por parte de los neutrófilos y a su vez secreción por activación a través de los receptores de tipo TOL, de estas mallas que se llaman nectosis, que están compuestas principalmente por ADN y por histonas, que lo que hacen es atrapar al parásito o cualquier tipo de microorganismo y producir la muerte del mismo. A su vez, la interacción de los neutrófilos y mismo del parásito con las células fagocíticas va a producir la activación de estas células, como ya vimos antes, la liberación de especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno y la muerte del parásito. Sin embargo, como les dije antes, también puede haber una activación digamos, alternativa de estos macrófagos, que está dada por las células apoptóticas que derivan de estos neutrófilos activados, que a su vez van a estar reclutando por la secreción de esta quimoquina CCL3, células dendríticas, a la zona de infección, pero como les decía antes, la activación de los macrófagos a través de las células apoptóticas va a producir, en vez de la secreción de citoquinas inflamatorias, de citoquinas antiinflamatorias y de otras moléculas como prostaglandina y TGF-beta, que lo que va a favorecer es el crecimiento del parásito, es decir, que el parásito se establezca en forma crónica y evitar la secreción de citoquinas inflamatorias. A su vez, las células dendríticas que llegaron a la zona de infección van a migrar hacia el ganglio para activar distintas células T, que a su vez también van a migrar al sitio de la infección, y dentro de la activación de estas células, como les dije, había diferentes tipos. Tenemos las células TH2, que van a secretar interleuquina 4, que va a favorecer la producción de anticuerpos, pero a su vez va a colaborar en reparar la herida que produjo la picadura del mosquito. También va a haber secreción y activación de células TH1, y a su vez tenemos también que aparece ahora en escena la interleuquina 17, que es secretada principalmente por este tipo celular, que es el TH17, que tiene como una acción dual, y en este caso, en el caso de Leishmania, lo estamos viendo como una citoquina que está produciendo una respuesta inflamatoria y por lo tanto un control de la parasitemia, al igual que las células TH1. Pero estas células están controladas, digamos, y se mantiene la homeostasis del sistema gracias a la presencia principalmente de las células T regulatorias que secretan interleuquina 10 para frenar esta reacción. A su vez, como ya habíamos visto, tenemos la secreción de interferón gamma y de las diferentes moléculas que están dentro de los gránulos de la célula CD8, como son granzima y perforina, que producen poros en las células infectadas y la muerte de esas células, ¿sí? Acá lo que vemos es un sistema en el cual tanto el parásito como el hospedero están
en un estado, digamos, balanceado, mientras que, digamos, en el caso de la derecha, lo que vamos a ver es que, dependiendo también de la cepa y de la respuesta del hospedero, hay una exacerbación de la respuesta, como lo pueden ver acá, con secreción, alta secreción de interleuquina 4, que produce persistencia del parásito. También va a haber una importante secreción de citoquinas inflamatorias, lo que produce daño y la aparición de esa lesión que se encuentra en la piel de las personas infectadas. Va a haber desregulación de estas células T regulatorias que, a pesar de secretar interleuquina 10, no llegan a contener la infección, y digamos, todo eso influye sobre la activación de macrófagos, que a su vez va a producir, no va a producir respuestas de tipo que controlan la infección, sino que va a favorecer la persistencia del parásito. En el caso de la leishmania visceral, el sistema es similar a lo que estábamos viendo en el caso de la leishmania cutánea, pero lo que se sabe, o lo que se ha estudiado en pacientes en la forma crónica, es lo mismo, digamos, que en aquellos pacientes donde hay leishmaniasis visceral activa, hay un desbalance de estas citoquinas con una preponderancia de citoquinas inflamatorias, como lo que vemos acá, en desmedida de una disminución de citoquinas antiinflamatorias. Y también lo que se observa, que es un concepto nuevo, que es también importante en el caso de Trypanosoma cruzi, es una disminución en la actividad de las células T. Esta disminución de la actividad de estas células es lo que se conoce como agotamiento de la respuesta T, y que está dada por la persistencia del parásito o la persistencia de cualquier microorganismo. Es lo que se llaman células exhaustas, y que se caracterizan no solamente por disminuir su actividad funcional, disminuir la secreción de citoquinas, sino también expresar lo que se llaman moléculas inhibitorias o receptores inhibitorios, que acá está simplemente indicado CTLA4, pero hay muchos otros que seguramente lo han escuchado nombrar porque forman parte, su bloqueo, de la terapia contra las células tumorales. Los más estudiados, los más conocidos son CTLA4 y PD1. Y son esas terapias combinadas las que se están usando actualmente. Y en el caso de aquellos pacientes donde no hay sintomatología clínica, lo que se observa es un balance de citoquinas, tanto inflamatorias como proinflamatorias, y secreción de interleuquina 17. Por el otro lado, entonces, tenemos la enfermedad de Chagas, que también, como han visto, tiene una fase aguda, que es bastante activa a nivel del sistema inmunológico, y que no la voy a volver a repetir porque es similar a lo que ya observamos con respecto a cualquier microorganismo en particular, con activación del sistema inmune innato y adaptativo. Lo que sí es importante en este caso es que hay como un delay, no me sale la palabra en castellano, un retraso en la aparición de la respuesta de tipo T, que puede estar condicionando la respuesta inmunológica que se observa en la fase crónica. Como ustedes ya habrán visto, si no hay un tratamiento durante la fase aguda, los pacientes pasan a una fase crónica, que puede ser sin sintomatología demostrable, lo que se llama o mal llama pacientes asintomáticos o indeterminados, que son aproximadamente el 70% de los pacientes infectados, mientras que el 30% aproximadamente desarrolla sintomatología que se
caracteriza por el agrandamiento de órganos, ya sea el corazón o el sistema digestivo, esófago o colon. La respuesta inmunológica es muy florida, como les dije antes. Todos los componentes del sistema inmunológico van a actuar contra Trypanosoma cruzi, que es lo que pueden ver acá en los rectángulos superiores, ¿sí? Va a haber activación del complemento, así como también el reconocimiento de estos patrones moleculares por los macrófagos y los neutrófilos, la secreción de estas nectosis, como les había explicado para Leishmania. Las células natural killer tienen una función preponderante en esta infección por Trypanosoma cruzi. Hay algunos estudios que se han hecho de RNA-seq o de microarray, analizando la respuesta global, y se ha visto que son las células natural killer las que están principalmente involucradas y las que de alguna manera están diferenciando a los pacientes con cardiopatía y los pacientes sin sintomatología. Las células dendríticas, y ahora vamos a ver un poco más detallado la funcionalidad de las células del sistema inmune adaptativo. Pero debajo, en rojo, lo que pueden ver son los distintos mecanismos que ha desarrollado Trypanosoma cruzi para escapar de esta respuesta inmunológica, ¿sí? Y muchas de estas funciones las realiza, como les contó muy bien Adriana, a través de transialidasa. ¿Sí? Transialidasa es una gran familia de proteínas, como ustedes ya vieron, y algunos de esas moléculas lo que hacen es inhibir al complemento, ¿sí? Otras lo que hacen es, con su actividad de transialidasa, sacar el ácido siálico de determinadas proteínas que se encuentran en la vacuola parasitosfora, como por ejemplo en el caso del LAM, ¿sí? Esta transialidasa se activa principalmente por el pH ácido de esta vacuola, y al desialidar a esta proteína se activa otra proteína, que es la de Trypanosoma cruzi, que le permite formar poros en la membrana y pasar al espacio intracelular, ¿sí? De esta manera comenzar a proliferar. También la sialilación de moléculas de la superficie del parásito le permiten interaccionar con otros tipos de receptores inespecíficos, entre comillas, como les había comentado, como son los siglet, que reconocen secuencias carboxílicas, y eso lo que hace es cambiar la funcionalidad del macrófago y inhibir la secreción de interleuquina 12. También transialidasa tiene secuencias repetitivas que se denominan SAPA, y que estas secuencias lo que hacen es entretener al sistema inmune humoral, produciendo anticuerpos que reconocen estas secuencias, pero que no tienen funcionalidad de anticuerpos de tipo lítico, ¿sí? Es decir, que matan al parásito. También se ha visto por grupos de Argentina, específicamente de la doctora Adriana Gruppi de Córdoba, que por una vía alterna y a través de la sialilación de esta molécula de superficie, que es CD45 en las células B, se secreta interleuquina 17, por eso les había comentado que no es solamente TH17 quien secreta esta citoquina, sino que también hay otras células, y esta citoquina parece estar relacionada con la protección en los pacientes que tienen alteraciones cardíacas, porque se encuentran principalmente aumentada en esos pacientes. Y a su vez también actúa transialidasa sobre las células T, activándolas, o sobre las células T, sialilando distintas moléculas que se encuentran en su superficie y disminuyendo su activación.
La activación de las células T lo hace principalmente a través de dominios específicos produciendo inmunodominancia, lo cual para un parásito que tiene más de 20.000 posibles proteínas no es la mejor respuesta, ¿sí? Si fuera un virus que tuviera unas, digamos, cuya antigenicidad está dada por una o dos proteínas, como en el caso del COVID, la inmunodominancia en una respuesta inmunológica favorecería el clearance del microorganismo, pero no es lo que ocurre en el caso de Trypanosoma cruzi, por ejemplo. Como les había dicho, viendo un poco más detallado la respuesta de células T y células B, lo que podemos observar, como le dije antes, es la secreción de interleuquina 17 y la secreción de producción a través de las células plasmáticas de inmunoglobulinas no específicas o inmunoglobulinas específicas dirigidas contra estas proteínas, pero algunas de ellas, digamos, de estos anticuerpos que se generan, presentan reactividad de cruce o mímica molecular con proteínas que se encuentran en el huésped, produciendo autorreactividad. Y esa autorreactividad podría también ser uno de los mecanismos que produce patología cardíaca en estos pacientes, ¿sí? Hoy por hoy no se sabe a ciencia cierta, a pesar de todos los estudios que se han realizado, por qué los pacientes asintomáticos podrían, bueno, no presentan ninguna patología, mientras que otros pacientes sí desarrollan alteraciones cardíacas o alteraciones digestivas. Las dos propuestas, y hoy por hoy están aceptadas ambas, es un proceso de tipo autorreactivo, que está dado principalmente por estos tipos de anticuerpos que le comenté recién, o por la persistencia del parásito y su interacción con el sistema inmunológico. Pero como pueden ver, digamos, todas las teorías se centran principalmente en la interacción del microorganismo con el sistema inmunológico del hospedero. En particular, en el laboratorio hemos estudiado la reactividad mímica molecular de las proteínas ribosomales del parásito con receptores cardíacos de tipo beta 1 y M2 que se encuentran en las células, ¿sí? Y lo que observamos es efectivamente que estos anticuerpos producen cambios en la frecuencia del latido de estos cardiocitos y también alteraciones en el electrocardiograma cuando hicimos ensayos in vivo en modelos murinos. Para continuar, las células CD8 tienen funciones definidas y concretas dirigidas a la eliminación del parásito, ¿sí? Como la secreción de citoquinas inflamatorias, como le dije antes, granzima, perforina y granulosina. A su vez, también tienen respuestas citotóxicas bien estudiadas contra antígenos que son conocidos, ¿sí? Que han sido identificados, como los que están acá, principalmente de la familia de la transialidasa y crucipaína. Producen también activación de otras células, ¿sí? Inducción de su propia vía proliferación, pero a su vez la activación exacerbada de estas células produce daño en el tejido, ¿sí? Que está favorecido por la persistencia del parásito, que como les dije antes, lo que va a producir esa persistencia, a su vez, es también la disminución de la actividad de estas células y el agotamiento. Esto lo que produce es que estas células sean incapaces de responder ante una segunda infección o mismo contra la infección que ya está instalada, ¿sí? Quedan secretando citoquinas principalmente de tipo inflamatorio como interferón gamma, pero van perdiendo otras citoquinas que son importantes para la regulación de la respuesta.
Lo mismo es lo que podemos ver en la célula CD4, que todas en azul, como pueden ver, cumplen una función importante, no solamente en la secreción de citoquinas de tipo inflamatorio y de tipo antiinflamatorio para contener la respuesta inmune que se genera, y interaccionar con las células B para la secreción de anticuerpos específicos, sino que también se observa que estas células, debido a la estimulación crónica, sufren no solamente apoptosis, sino que presentan ese fenotipo de células exhaustas. Y todo eso también conlleva a contribuir a la inflamación crónica que se observa. Algo que me gustaría que les quede como mensaje en general, no solamente para la enfermedad de Chagas, sino para los 3 tripanosomátidos que estuvimos viendo, es que, digamos, hay distintos factores que determinan no solamente la persistencia del parásito, sino también cómo va a progresar la enfermedad, ¿sí? Que como les dije, están dadas por el sistema inmunológico, están dadas por el parásito, pero también va a depender, obviamente, de la cepa, pero depende también de la cantidad de parásito que ingresa a nuestro organismo, va a depender de la vía de infección. No es lo mismo la respuesta que se da a nivel de una infección oral, de lo que se da a través de una infección directa por el vector, ¿sí? Está dado por la genética del hospedero, que finalmente va a determinar el tipo de respuesta, ¿sí? Y va a depender también del sistema inmunoendocrino, ¿sí? Si uno trabaja con animales, con el modelo murino, lo que podemos observar es que la respuesta que se produce en ratones hembra no es igual que la que se produce en ratones macho, a pesar de que estamos utilizando la misma dosis y la misma vía de entrada, ¿sí? Hay muchos factores a tener en cuenta y es importante saber que en este modelo, en general uno utiliza para estudiar la respuesta de tipo aguda en modelos animales, mientras que en el caso de infecciones crónicas, uno puede utilizar tanto modelos murinos como también directamente trabajar con el paciente. En el caso de utilizar el modelo murino, en el caso de la enfermedad de Chagas, por ejemplo, no es muy fácil poder hacer la correlación entre lo que serían aquellos animales que tienen una respuesta de tipo cardíaca o digestiva, de los que no presentan ningún tipo de sintomatología, ¿sí? Entonces, a veces, en ese caso, es preferible directamente estudiar el sistema inmunológico en humanos. Es un poco lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Un poquito de vacunas, y ya voy terminando. Sí, hay que ir Digamos, redondeando, hay que ir sí, redondeando. redondeamos rápidamente. Como ustedes ya saben, lo más importante es el control vectorial y que no es efectivo en todos los casos, debido a, como les comentaron, a los ciclos selváticos y salvajes de estos parásitos, y el uso de las drogas, que terminan siendo también bastante limitadas. Se han hecho varios estudios económicos, digamos, de predicciones de cuán útil sería desarrollar una vacuna, y digamos, en eso hay muchos grupos trabajando. El problema del desarrollo de las vacunas está principalmente en que uno no puede llegar a determinar cuál es, lo que decíamos recién, el mecanismo que lleva a la protección, ¿sí? Y cuáles son los mecanismos que hacen que un paciente no presente sintomatología, mientras que otros sí, a pesar de la cronicidad, es decir, de la presencia del parásito. La ausencia de biomarcadores para determinar si la respuesta es protectiva o se produce un clearance del parásito. ¿Dónde o quiénes serían los modelos elegidos para hacer los estudios preclínicos? Recuerden que hay diferentes cepas de estos parásitos, que hay diferentes reservorios, como ya lo vieron en las fotos, en los gráficos que mostró Adriana,
de la distribución de la fluorescencia en los animales, que son los trabajos del doctor John Kelly. También el estudio a largo plazo, porque en general cuando se estudian vacunas, uno utiliza la vacuna y hace el challenge con el parásito y lo estudia a corto plazo, pero lo importante es saber si esa protección es a largo plazo, determinar cuál va a ser la población blanco de los estudios clínicos, es otro tema también a considerar. Hay distintas estrategias, no me voy a detener en ellas porque ustedes ya las conocen, porque gracias al COVID hoy sabemos todos de vacunas, ¿sí? Tenemos las vacunas a DNA, las vacunas a virus, que utilizan como vectores, utilizan vectores virales, vacunas a parásitos atenuados o muertos, con proteínas recombinantes o fracciones, ¿sí? Hay diferentes, hoy por hoy, y gracias al COVID, o por desgracia, no sé cómo querramos ver, digamos, estas estrategias de ARN, ADN, están siendo utilizadas ya en humanos. Vacunas contra Trypanosoma brucei están dadas principalmente sobre proteínas recombinantes. En el caso de Leishmania, tenemos fracciones proteicas o ADNA o proteínas recombinantes. Las que marqué aquí en más oscurito son las que están ya registradas para su uso en perros, que es uno de los principales reservorios de la Leishmania. Y estas que marqué aquí en otro color son las que están queriendo ser probadas en humanos. Y tenemos una que es bastante interesante, que está dada por la combinatoria de proteínas recombinantes contra el parásito, pero también contra diferentes proteínas de la saliva. Como les había dicho en un comienzo, las proteínas presentes en la saliva de la mosca también influyen en la respuesta inmunológica que se va a desarrollar en general contra el parásito. Y si uno puede modular desde la saliva, es decir, desde las proteínas de la saliva, la respuesta, estaríamos ganando en una respuesta que podría favorecer la eliminación de la Leishmania. Y finalmente tenemos las vacunas de Trypanosoma cruzi, que hay distintas estrategias, vacunas profilácticas o vacunas de tipo preventivas. Tenemos también distintas estrategias, a vectores virales, recombinantes, etc. Y la que se está probando es Traspaína, es la única que yo tengo conocimiento que está siendo probada en diferentes modelos animales, no solamente en ratones, sino también en perros y en monos. Y también tenemos vacunas contra antígenos de tipo glicano, ¿sí? Que son las glicotope que se conocen y que parecen también ser muy efectivas. En todos estos casos, no solamente tenemos que ver si se protege al animal, en este caso porque están todas probadas en animales por ahora, contra contra una infección, sino también ver que estas vacunas no produzcan ningún tipo de alteración en el hospedero, ¿sí? Que no produzcan destrucción de tejidos o alguna respuesta de tipo autoinmune. Y bueno, nada más. Muchas gracias por su atención. Perdón que me extendí. Muchas gracias, Karina, que en realidad resumir toda la respuesta inmune contra los 3 tipos de tripanosomatio es todo un logro. No es fácil. Resumida. No, pero lo logra. Siempre yo creo que dada la hora, yo creo que las consultas es mejor hacerlas por el chat. Bueno. O a ver ya, Iliana, una pregunta cortita y seguimos con Carlos. Pregunta rapidito. Hola, Karina.
Hola, ¿qué tal? Bueno, mi duda va más orientada hacia el proceso de agotamiento de los linfocitos T. No sé si hay información si este proceso también puede ocurrir en los linfocitos T reguladores. No. No está estudiado no está estudiada la presencia de agotamiento en las células T regulatorias, pero en realidad te voy a decir algo. Digamos, recientemente el grupo que estudia, digamos, las respuestas de tipo exhausta o estas células T exhaustas, que es el grupo de John Werry, publicó recientemente que este linaje de celular es propio, se diferencia solo, es decir, que es diferente de las células T efectoras o de memoria o regulatorias, ¿sí? Así que, digamos, se genera a partir de una diferenciación particular y por lo tanto no debería por qué tener un fenotipo de tipo regulatorio, ¿sí? Esa es la realidad. Y en realidad estamos estudiando porque no se sabe si en el proceso crónico estas células agotadas, para decirlo de alguna manera, están cumpliendo una función, digamos, protectora o deleteria con respecto a lo que es la progresión de la enfermedad. Perfecto. Eso. Muchas gracias. Súper. Bueno, ya les dije el resto de las consultas por el chat.